Buenas tardes. Este es el video de los principios generales del derecho por Liliana Manzano Humberto. Empezaremos diciendo qué son los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son el origen o el fundamento de las normas y participan de la idea de principalidad que les otorga primicia frente a las restantes fuentes del derecho. Se fundan en el respeto de la persona humana o en la naturaleza misma de las cosas. También son principios, puesto que constituyen las bases sobre lo que se sostiene y a lo que está subordinado todo un ordenamiento jurídico de un Estado. Son generales porque pues no se aplican solo en algunas áreas específicas, sino que también en algunas áreas específicas del derecho o de la sociedad, sino que también impregnan a todo el aparato jurídico de un Estado. Y son de derecho porque, puesto que no se trata solamente de reflexiones morales bien intencionadas, sino que formulan técnicas pertenecientes al ámbito jurídico. Los principios generales del derecho son inviolables en el sentido de que si una sentencia va en contra de alguno de estos principios, se considera que no hay derecho en absoluto y, por tanto, la sentencia es ilegítima. El principio o un estándar para el resto de las normas es hacer cumplir los deberes del individuo en su prioridad. Entre sus funciones tenemos servir de patrón para la creación de las leyes y marcos jurídicos, también servir de sustento para la interpretación del derecho positivo y llenar los eventuales vacíos legales de cualquier ordenamiento jurídico. Decimos que su función es creativa porque establece que antes de promulgar la norma jurídica, el legislador tiene que conocer los principios para inspirarse en ellos y poder positivizarlos. También decimos que es una función interpretativa porque implica que el interpretar las normas, el operador debe inspirarse en los principios para garantizar una exacta interpretación. Y decimos que es una función integradora porque significa que quien va a colmar un vacío legal debe inspirarse en los principios para que el derecho se convierta en un sistema hermético. Las características principales de los principios generales del derecho son guía orientadora de quien resuelve un caso a lo que es sometido a su conocimiento. Son universales porque se ocupan en casi todas las leyes de todos los estados, son inmutables, se encuentran dentro del ordenamiento jurídico en las normas superiores. Son descubiertos y reconocidos por quienes resuelvan el caso por mandato legal en el momento de integrar, interpretar o crear el derecho. Si citamos a García Maínez, él nos dice que casi todos los códigos modernos disponen que en aquellos casos que no es posible revelar una situación jurídica de acuerdo con la analogía, debe recurrirse a los principios generales del derecho. Y Abelardo Torre dice que comúnmente, en ausencia de un precepto expreso o de las leyes análogas, las legislaciones remiten a los principios generales del derecho, es decir, principios de justicia como última fuente que debe recurrirse para ordenar el ordenamiento jurídico. Entre los principales, o tal vez no de los principales, pero entre los principios generales del derecho, que son muchos, algunos de ellos son nadie debe enriquecerse con daño de otro. Significa que nadie tiene que disfrutar de lo malo que le sucede a los demás y menos con un motivo de beneficio propio. En este caso podemos citar como ejemplo el narcotráfico, la esclavitud, la trata de personas. También podríamos citar el fraude como cosa de ejemplo. También tenemos nadie debe ser condenado sin ser oído. Este principio general, el cual nadie puede ser condenado sin ser oído o vencido en juicio,
implica que las partes, tiene que se dar a las partes la oportunidad de intervenir en el proceso con independencia de que se utilicen o no. En El Salvador, por ejemplo, a quien se le imputa un delito, se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario, conforme a la ley. O sea, que significa que tienen que presentar todas las garantías necesarias para su defensa. También tenemos el no hay mejor testigo que el papel escrito. Aquí puede que se diga que no es cierto que se haya hecho algo, pero si el papel lo demuestra, significa que sí es cierto. Por ejemplo, si uno le presta dinero a una persona, una cantidad fuerte de dinero, y si no hay ningún pagaré o no hay ningún documento que firmado por la otra persona a quien se le ha entregado el dinero, entonces se puede decir que si no está escrito es que no es cierto. Tenemos la ignorancia de la ley no exime el cumplimiento. Este es un principio del derecho que indica que el desconocimiento o la ignorancia no nos sirve de excusa para no cumplir dicha ley. Por ejemplo, en El Salvador no podemos decir que dicha ley no sabíamos y que por eso no la cumplimos, porque de hecho la Asamblea Legislativa tiene un canal donde se dan todas las plenarias y todos los como las plenarias que se dan siempre, y ahí podemos constatar todas las leyes en algún momento que se van a dar por hechas. El que afirma está obligado a probar. El que afirma está obligado a probar, en consecuencia el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones. Este precepto citado implica lógicamente el derecho de las partes de aportar medios de prueba que permitan acreditar sus acciones o excepciones. Tenemos también nadie debe de ser juzgado 2 veces por la misma causa. Según Rafael Márquez Piñero, con la citada expresión se quiere indicar que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito que cometió o que se le consideren delictuosos, a fin de evitar que quede pendiente una amenaza permanente sobre el que ha sometido a un proceso penal anterior. Tenemos, por ejemplo, nadie tiene derecho a hacerse justicia por mano propia. Este es un término que comúnmente se usa para referirse a la decisión por parte de los ciudadanos de aplicar una pena física para castigar un supuesto delito o alguna falta que se nos ha cometido por encima de la ley. Por ejemplo, si me llegase a atacar alguien, amigo o alguno de mis familiares, yo no puedo tomar como la justicia en mi propia mano y de ir a golpear o mandar a hacer algo a esa otra persona, porque no soy yo la indicada a ejercer la justicia en este caso. También tenemos el de a cada cual lo suyo. Aquí nadie ha de pedir o reclamar más de lo que le corresponde, en especial si con ello perjudica a otra persona, pues cada uno tiene que conseguir lo que se merece. También tenemos la ley es dura, pero es la ley. Este es un aforismo que con breves sentencias y configuran reglas generales del derecho. Dura lex sed lex, que como se dice en latín es una estructura en un principio general del derecho, y una de las bases del ordenamiento jurídico es obligatorio respetar y aplicar la ley. También tenemos ninguno puede ser testigo de su propia causa. Este principio es consagrado en el Código Justiniano, que nadie puede ser juez de su propia causa. Esto se mantiene aún vigente en todos los códigos y constituciones del mundo. Este principio tiene que ver más que todo con la imparcialidad e independencia propia de la persona que está investida de autoridad para hacer la justicia. Tenemos también donde la ley no distingue, tampoco podemos hacerla nosotros. Significa que todos los ciudadanos deben ser idénticos ante la ley y esta debe aplicarse a todos por igual, sin importar el género, sin importar la raza, sin importar religión, etc.
Y tenemos también, primero en el tiempo, es el primero en derecho. Este principio hace referencia a la prioridad del derecho en el tiempo ante un conflicto. El derecho más antiguo debe poder ejercerse de forma prioritaria a un detrimento del más reciente. Este principio es válido en cuanto se refiere a los derechos reales en general, en cuyo ámbito quien tiene la fecha anterior sobre la posterior priva a este último para ejercer su derecho sobre el bien. En clase hemos visto este tipo de principio y se nos explicaba que si yo llegas a vender alguna casa o algún automóvil y si se lo vendo a 3 personas, la primera persona que llega a inscribir el inmueble es la que tiene derecho al terreno o a la casa o al auto. No así las otras 2 personas a las que yo le he vendido el bien inmueble, el bien o el inmueble. Y también en la investigación que realicé encontré una serie de listados donde están enunciados 121 principios generales del derecho, los cuales los comparto en esta diapositiva. Y en esta diapositiva son ya la bibliografía de mi tarea y las fotos de los libros que saqué aquí en la universidad. Y esta sería toda mi participación en la tarea de los principios generales del derecho. Muchas gracias.